Bueno, mis hermanas, ahora sí. Bienvenidas a todas, buenos días, qué rico que estemos aquí. Y hoy vamos a estar tocando ya la última lección de este personaje que hemos venido viendo, que es Rebeca. Hoy ya terminamos con la lección 5 y vamos entonces a hablar un poquito acerca de hacer de pronto como un recorderis, porque básicamente esta lección habla del capítulo 27 de Génesis, del 1 al 45, que fue la actitud que tomó Rebeca, que la vemos en una actitud completamente diferente a la inicial, ¿cierto? Recordemos que cuando inicia todo este tema de Rebeca con Isaac, vemos la fe que había en ella, la obediencia, vemos también la actitud que ella puso cuando el siervo de Abraham fue a buscarla. Vemos una mujer segura, vemos una mujer confiada en el Señor, ¿cierto? Vemos una mujer que totalmente identifica que es Dios quien la está llamando a que se case con Isaac, y ella confía. Pero al cabo del tiempo, después de que nacen sus dos hijos, vemos en esta actitud a una mujer quizás preocupada, una mujer tal vez frustrada, porque recordemos que cuando Rebeca estaba en embarazo, Dios le había manifestado a ella que de sus dos hijos iban a haber dos naciones y que el menor iba a servir al mayor. Ella ya tenía esa promesa, ¿cierto? Pero cuando Isaac llama a Esaú y le dice que lo va a bendecir, ¿qué pasa? ¿Cómo Isaac va a bendecir a Esaú si Dios había dicho que la bendición iba a ser para Jacob, porque Esaú iba a ser Jacob? Entonces, ella dice, mi esposo va a cometer un error. Mi esposo no está afinado con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que Jacob va a ser el que va a gobernar, que Esaú va a tener que servirlo. ¿Y cómo es que él va a bendecir a Esaú? Ya había pasado el tema de que Esaú había rechazado su progenitura, que se la había vendido a Jacob por un plato de lentejas. Entonces, ella está viendo esa situación difícil, esa situación grave y esa situación que no va de acuerdo a lo que Dios le había prometido. ¿Y qué pasa? Vemos a una mujer ya no confiada, sino angustiada, preocupada. La Biblia no relata si ella había tenido la oportunidad de hablar con Isaac acerca de este tema. Tampoco sabemos si ella en algún momento ya le había dicho a Isaac, Isaac, recuerda lo que el Señor nos dijo. No sabemos absolutamente nada. La Biblia solamente relata 4 sucesos importantes, que fue cuando ella se casa con Isaac, cuando queda en embarazo, 3 sucesos, y este de Génesis 27, que es el más largo, todo el tema de cómo ella engaña a Isaac, ¿cierto? Pero sí nos deja ver que la actitud de ella en todos los pasajes, en toda esta temporada de su vida que la Biblia nos relata, es completamente diferente. Y ella está angustiada porque ella tenía una promesa, pero esa promesa no se estaba llevando a cabo. Es más, Isaac iba a hacer lo contrario a esa promesa. Iba a bendecir a Saúl cuando él sabía que ya Dios había dicho algo diferente. Y ella entra como la heroína a ayudar. Ayudar tras una mentira,
a querer que la voluntad de Dios se cumpla y tal vez el deseo que ella tenía en su corazón también se cumpliese a través de una forma controladora. Y es allí donde este capítulo nos lleva a pensar, ¿estamos de parte de Dios o estamos actuando como Dios? Tenía razón ella para preocuparse por el hecho de que Isaac iba a bendecir a Esaú y la promesa de Dios no se estaba llevando a cabo. Sí, claro, tenía todo el derecho. ¿Podía ella advertirle a Isaac que no lo hiciera de acuerdo a lo que Dios les había dicho? Por supuesto. Pero ella prefirió actuar más rápido que Dios y hacer las cosas, solucionar el problema que le correspondía a Dios, solucionarlo ella. Y lo único que hizo fue ocasionar más problemas porque lo único que hizo fue que Esaú odiara a su hermano, deseara matarlo. Y a partir de allí, estos dos hermanos se desunieron completamente. Y pasaron muchos años para volverse a encontrar. Y no solamente eso, sino que quizás la amargura que vivió Isaac en el momento en que ella mintió, ¿cierto? Todo lo que pudo haber pasado, la descoordinación de esa familia, el dolor que enfrentaron ambos padres porque sus hijos ya estaban, Esaú estaba odiando a Jacob, el rencor, el dolor que había, eso era algo que ellos ya no podían quitar de allí. Y esto, mis hermanas, pues quería hacer como este recuento, porque nosotras muchas veces hemos estado en esa misma posición. Hemos tenido unos días tan espirituales donde nuestra fe, nuestra confianza en el Señor es tan grande que nuestra obediencia hacia Él es fácil. Y hemos experimentado el milagro que Dios hace en nuestras vidas, hemos experimentado cómo lo cotidiano de la vida se vuelve en algo extraordinario, hemos experimentado la fidelidad del Señor, hemos experimentado la misericordia, hemos experimentado sus milagros, el Padre que está allí cuidándonos, guiándonos, defendiéndonos, pero también han llegado épocas de nuestra vida donde hemos decidido hacer de Dios. Y a veces, y nos justificamos porque tenemos la razón, porque quizás estamos en lo correcto, porque estamos defendiendo la voluntad de Dios. Y es triste porque cuando llegan esas épocas y nosotras actuamos y tomamos el control, todo termina siendo un desastre. Y uno dice, pero ¿por qué es un desastre si yo lo único que quería era que la voluntad de Dios se hiciera? Porque lo hemos hecho a nuestra manera y no a la manera de Dios. Yo me ponía a pensar un poquito y me trataba de poner en los zapatos de Rebeca. ¿Qué hubiera pasado? ¿Yo qué hubiera hecho en el momento en que escucho que mi esposo va a bendecir a Saúl? Muchachas, no había tiempo. No había tiempo. Isaac estaba empeñado en bendecir a Saúl y lo había mandado a hacer algo. Era cuestión de minutos, un par de horas, 3 horas, qué sé yo, para que esa bendición se diera. Tal vez yo hubiera hecho exactamente lo que hizo Rebeca. Faltaba fe. Faltaba fe. ¿Por qué? Porque es que en 3 horas Dios cómo me va a solucionar eso. Dios cómo va a hacer que Isaac cambie. Dios cómo va a evitar que no bendiga a Esaú.
ella no pensó eso, ella que dijo, yo lo tengo que evitar, porque en cuestión de 2 horas Isaac va a estar bendiciendo a Saúl, y esto no puede pasar. Alguien una vez me dijo algo, estoy tratando de cuadrar lo que me dijo. Me dijo, en lo simple, de lo simple puedes ver lo extraordinario. O sea, de lo natural, ver lo sobrenatural. Y para yo ver lo sobrenatural, tengo que confiar en Dios. Ella pudo haber visto algo sobrenatural. No sabemos la manera como Dios hubiera obrado. No sabemos Dios qué iba a pasar, sabiendo que habían solamente tal vez 2, 3 horas para que esa bendición llegara a Esaú. No sabemos qué iba a pasar. Pero nosotras muchas veces no estamos dispuestas a pagar el precio de sobre lo natural o de querer ver el milagro, sencillamente porque para nuestra mente el razonamiento es completamente diferente. Ayer comentaba un episodio que viví y, y, y mi hija me dijo, mamá, pero te faltó fe. Y yo sí. Cuando yo estaba, niñas, cuando yo tuve a mis mellizos, uno de ellos se puso muy mal. Entonces, digamos, yo siempre me mantuve por la misericordia de Dios muy firme. O sea, yo lloraba obviamente por la situación de verlo así, pero yo en esos días yo decía, mi hijo va a vivir. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en embarazo, el Señor en su infinita misericordia me mostró el propósito por el cual Él me había dado 2 varones, dos mellizos. El primero me dijo, van a ser hombres y básicamente te lo di por esto y por esto. Él me lo mostró a través de la oración y de su palabra. Cuando yo fui a la ecografía y la doctora me dice, ay, son 2 varones. Muchachas, eso es como que me inyectaron gasolina. No, yo ya me sentí la mujer maravilla. O sea, yo dije, fue verdad, fue verdad. O sea, yo supe que mis hijos eran varones porque Dios me lo reveló y después la ecografía dijo son varones. Entonces yo me pegué a eso que Dios me había dicho. Y cuando mis hijos estuvieron en la clínica, que los médicos decían que uno de ellos, lo más seguro era que moría, yo me aferré completamente a lo que sucedió, a lo que Dios me había dicho, que yo dije, él no va a morir. Pero hubo un día en el que yo vi a mi hijo tan mal, pero lo vi tan mal. Yo recuerdo que yo entré y a mí esa escena me impactó demasiado porque a mí el médico me decía, mamá, no lo deje solo. Yo en ese momento tenía a los 3 niños hospitalizados, a mi hija y a los 2 mellizos que recién nacidos. Entonces me tocaba pues estar con mi esposo turnándonos, ir allí, 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 allí. Entonces él llegó y me dijo el médico, mamá, no lo dejes tanto tiempo solo porque el niño no está respondiendo y no sabemos en qué momento puede, o sea, prioriza y estés como más con él. Pero yo decía, no, él va a vivir, él va a vivir, él va a vivir, él va a vivir. A mí me explicaban médicamente lo que tenía, pero para mí eso no era nada, o sea, para mí era, él va a vivir. Y yo lo tenía, era aquí, o sea, él se va a parar. Pero esa mañana yo llegué a la clínica y entré, él estaba en la UCI, yo lo vi a él conectado de absolutamente todo, su cuerpecito del estómago estaba como si se le fuera a reventar, se le veía como las venas, o sea, eso era como transparente y él se movía mucho porque estaba conectado a una cantidad de máquinas y él hacía como así. Entonces a mí eso me impactó que yo dije, ¿por qué él está así? Y la enfermera me miró, pues, ¿cómo así? O sea, él viene mal, es normal que esté así. Y yo decía, no, o sea, ¿por qué él está así? Entonces ella me dice, habla con el médico y el doctor me dice, mamá, él no responde. O sea, es un hecho que él va a morir.
Ahí yo me descompuse totalmente. Ahí se me olvidó completamente lo que Dios me había dicho. Para mí eso fue terrible. Y yo empecé a orar y le dije, ya no más, llévatelo. O sea, yo le dije, lléveselo, yo no lo quiero ver más así. Mi hija, ayer no recuerdo porque hablábamos de ese tema y mi hija me dice, mamá, te faltó fe, ¿qué pasó con lo que Dios ya te había dicho? Y recordé lo que Rebeca hizo. Sí, hermanas, cuando falta esa fe, cuando la circunstancia te está gritando que es otra cosa, tú te descontrolas, nosotras nos descontrolamos y empezamos a actuar de una manera que ni siquiera pensamos. En ese momento yo recuerdo que yo lo único que dije fue llévatelo, llévatelo, tal vez fue mentira lo que yo escuché, tal vez no va a ser esto, yo no te voy a decir nada, pero llévatelo, yo no lo quiero ver más así. Y a mí se me había olvidado lo que el Señor ya me había dicho. Entonces, ayer que estaba recordando ese episodio, recordé esto. Rebeca me hizo recordar eso. Mis hermanas, la fe se nos va así. La confianza en el Señor se nos va así. Porque las circunstancias nos están mostrando cosas que uno dice es imposible que suceda algo. Es imposible. Pero eso pasa cuando nosotras nos enfocamos en la circunstancia y dejamos de ver lo que Dios ha dicho. A Rebeca ya se le había dado una promesa, que era Jacob el que iba a estar por encima de Esaú. Pero en ese momento a ella se le olvidó. A ella se le olvidó y ella sencillamente lo que hizo fue voy a ayudar a Dios. Porque Isaac la va a embarrar. Y yo quiero que vamos a Primera de Pedro 3, del 1 al 2. Por favor, quien la tenga. Y quiero que nos centremos más que todo en el versículo 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Yo quiero que nos centremos en esta última partecita que Andrea acaba de leer. Conducta casta y respetuosa. Nosotras como mujeres de Dios, mis hermanas, estamos llamadas a tener nuestra conducta casta y respetuosa en todo momento. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es casta? Es una conducta íntegra, es una conducta honesta. ¿Y qué es respetuosa? Es tener al otro por encima de uno mismo. Como lo dice la escritura, que mirar al otro por encima, ¿cierto? Perdón, por encima no. Sí, en sujeción al otro. Mirarlo a él como superior a uno mismo, sí. Y yo como mujer, ¿cómo hago para mantenerme en esa conducta casta y respetuosa en todas las áreas de mi vida y con todas las personas que yo me relaciono? Y vamos al Salmo 1, del 1 al 3. Quien lo tenga lo puede leer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Hasta ahí. Sí, hasta ahí, mi hermana, gracias.
Ahí está la clave, mi hermana. Acá la hermana leía, bienaventurado el varón, la mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que ¿qué hace ese varón? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. La ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Esta semana que como grupo nos reunimos con Lore, Maribel, Mari nos llevaba a un pasaje donde habla acerca de los frutos del Espíritu Santo. Y me impactaba mucho porque el versículo 8, creo que era Primera de Pedro, no recuerdo, Mari, me corriges, porfa, la cita, decía que si esos frutos estaban en nosotros, nosotros no íbamos a desfallecer. Básicamente era lo que decía. ¿Y cómo logro yo que esos frutos, que la paciencia, que la bondad, que la piedad, que el amor, que la fe, esos frutos estén avivados en mí? Meditando en la ley del Señor día y noche. Día y noche, mis hermanas. Jesús lo dijo, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. Nadie puede llevar fruto si no permanece en mí. En Juan 15, él lo está diciendo. Él es el que produce, él es el que hace ese fruto en nosotros. Pero ¿cómo pasa? Permaneciendo en él, meditando, como dice el Salmo, en la ley de Jehová, meditando de día y de noche. Vamos a Proverbios 31 y allí vamos a estar viendo algunos versículos. Me llamaba mucho la atención de Proverbios 31, no sé si ustedes sepan, pero Proverbios 31 les voy a explicar quién fue el que, bueno, Proverbios lo escribió Salomón, pero estas palabras que dicen aquí, escuchen el primer versículo, lo que dice, palabras del rey Lemuel. Lemuel era Salomón, su mamá, al parecer, dicen que Betsabé le llamaba a Salomón Lemuel. La poesía con que le enseñó su madre. Segunda de Pedro 1:8. Gracias, Mari. Era la cita. Y yo les invito a que podamos, ahorita si nos da el tiempito, leemos esos versículos anteriores para que miremos la grande promesa que dice allí, que nos impactó de verdad demasiado ese día. Proverbios 31 lo escribió Salomón, pero fue enseñado por su mamá, por Betsabé. Betsabé fue una mujer que obviamente era la esposa de Urías y ya terminó siendo la esposa de David. Y es una mujer que ha pasado también por mucho dolor, por su situación de pecado, por todo lo que esto lo llevó, ¿cierto? Ella se convierte en la esposa de David, pierde su primer hijo a causa del pecado de ellos, y el siguiente hijo que tiene es Salomón. Y aquí nos deja ver, Proverbios 31 nos deja ver lo que Betsabé le enseñaba a Salomón. El tiempo que ella dedicaba a Salomón para instruirlo. Y me impacta mucho porque Proverbios 31, los primeros 9 versículos, inician con indicaciones de cómo debe ser el comportamiento de Salomón, ya que va a ser rey. Es decir, Betsabé tenía claro la posición de Salomón. Betsabé sabía que Salomón era el que iba ¿cómo es que se dice? Bueno, el que iba a seguir después de David. Bueno, se me perdió la palabra. Sucesor. Sucesor, gracias, André. Ella sabía que Salomón era el sucesor de David y ella estaba invirtiendo su tiempo en preparar a su hijo como rey.
Y los primeros 9 versículos de este capítulo es para Salomón. ¿Cómo debe ser su comportamiento? Y esto me hace pensar hermanas, ¿qué tanto tiempo estamos invirtiendo nosotros en nuestros hijos que los estamos preparando para la eternidad? Porque la palabra del Señor dice que toda persona que es salva, Dios la hace rey y sacerdote. ¿Qué tanto tiempo estamos preparando nuestros hijos para eso? Para reyes y sacerdotes del Señor. ¿Cómo les estoy yo enseñando? Porque acá vemos a Betsabé que a pesar de todo el desastre con el que se inició la historia de ella, vemos a una mujer que estaba dedicada a instruir a su hijo, en este caso al rey Salomón. Y después de eso, después de que ella le dice, tú debes hacer esto, porque tú eres rey, no te debes portar así, asá, bueno, y le da tantas instrucciones, él le dice, bueno, ella le dice, y ahora de esta manera debes buscar a tu esposa. Y empieza, mujer virtuosa, porque todo este pasaje, si bien Salomón lo escribe, pero quien le da todas esas instrucciones es su mamá. Y él lo dice acá en el primer capítulo. Dice, la profecía con que le enseñó su madre. Su madre. O sea que todas estas palabras de mujer virtuosa fueron porque Betsabé se las enseñó a Salomón. Y en este capítulo, obviamente todo inspirado por el Señor, por el Espíritu Santo. En el versículo 26 dice la palabra del Señor, dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Este versículo se compara con el que acabamos de leer en Salmos. La ley de clemencia está en su lengua. Por esa razón, cuando ella abre su boca, habla con sabiduría, porque la ley del Señor está en ella. Y dice el versículo 30, la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Y es impresionante ver cómo el meditar en la ley del Señor de día y de noche nos lleva a hablar con sabiduría, nos lleva a temer a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y al temer a Dios, hablar con sabiduría, al meditar en su palabra, el versículo 11 y 12 nos dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Mis hermanas, cuando nosotros bajamos la mirada, todo colapsa. Colapsó para Rebeca, colapsó para mí y estoy segura que ha colapsado para ustedes cantidad de veces. ¿Y la clave cómo está? ¿Dónde está esa clave para no colapsar? ¿Dónde está la clave para no bajar la mirada? ¿Dónde está la clave para yo actuar como Dios espera que yo actúe? El Señor Jesús lo dijo, permanezcan en mí. Meditemos en su ley día y noche. Mis hermanas, estos días he comprendido tanto la importancia de la oración. He abundado más en ella. Esa es una herramienta que el Señor nos dejó. Ese es nuestro 911, nuestro 123, nuestro salvavidas. Miren, mis hermanas, pueda que cuando nosotras oremos no recibamos respuesta de una vez y pueda que todo siga siendo muy caótico y tal vez no se vea
no se vea como tal algo, algo tan palpable. Pero saben que, mis hermanas, cuando oramos sentimos paz. Cuando oramos estamos controladas por el Espíritu Santo. Cuando oramos estamos descansando en el Señor. Así la respuesta ni siquiera sea lo que nosotros queremos. Y cuando oramos, estamos diciéndole a Dios, tú controlas, tú controlas. Cuando oramos nos estamos sometiendo a Él. Usemos ese 911, usemos esa herramienta, mis hermanas. En cualquier momento la podemos usar. En cualquier momento. Esta semana me pasó algo sobrenatural. La verdad es que he estado muy intencional en aumentar mis tiempos de oración. Y le he pedido mucho al Señor, pues perdón, obviamente por mis pecados, pero le he pedido, Señor, muéstrame qué pecados hay en mí y he estado muy insistente con eso. Yo hice mi oración antes de dormir y me acosté a dormir. Muchachas, en medio del sueño, yo no sé si lo soñé, si fue real, pero yo creo que sí fue real en este momento. Yo me desperté asustada y recordé algo que para mí no era pecado. Y en ese momento empecé a hablarlo y a confesar. Señor, perdóneme porque sentí esto, porque pensé esto, porque y empecé ta. Y después de que confesé ese pecado, ya como que, y pum, me volví a dormir. Cuando me desperté en la mañana, yo dije, ¿eso fue un sueño o fue real? Y empecé a meditar en ello y yo dije, eso tuvo que haber sido real porque yo no recordaba eso. Eso es algo sobrenatural, hermanas. Que el Señor lo levante a uno, bueno, en mi caso me levantó y me recordó algo que para mí no era pecado porque ni siquiera lo tenía en mente y me habla y yo lo llevo a confesar. Eso es de lo que nosotros decimos y esas cosas fortalecen porque, wow, me escuchas, wow, gracias porque estás allí, gracias porque lo que yo te oro, lo que yo te digo es importante para ti. Gracias, Señor. Entonces, realmente, mis hermanas, esforcémonos. Cuando el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, mire lo que él dice, o sea, esfuércese y sé valiente en meditar en mi palabra, en no olvidarte de ella, que yo voy a estar contigo y yo haré. Mis hermanas, esforcémonos, saquemos el tiempo mientras estamos cocinando, lavando, en el trabajo, orémosle, meditemos en él, porque es la única forma de poder hablar con sabiduría y es la única forma de brindar la confianza y el bien a las personas que nos rodean y es la única forma. Lo que dice acá Proverbios, de que el corazón de aquellos que nos rodean, acá dice específicamente el de su esposo, que esté confiado. Es la única forma, mis hermanas, que demos bien y no mal. Confiar en el Señor es difícil, porque aunque Él es digno de confianza, nosotras somos pecadoras. Aunque Él no falla, nosotras sí. Y obviamente hay momentos en que son muy difíciles de confiar. Para Rebeca lo fue en ese momento. No sabemos cómo hubiera intervenido Dios, no sabemos qué hubiera pasado, si ella tal vez no hubiera hecho eso, sino que se hubiera ido a buscar al Señor en oración. No sabemos qué hubiera pasado, pero lo que ocasionó fue un desastre total, unas heridas. Fueron años
en los que sus dos hijos se dividieron. Y a veces decisiones que nosotros tomamos tan apresuradas, no sabemos cuáles van a ser esas consecuencias y son tan dolorosas, tan difíciles. Ayer en la reunión de oración el hermano nos llevaba a meditar el por qué a Moisés no le fue dada entrar a la tierra prometida. Y de verdad que causaba dolor y era tan triste. Un hombre que, digamos, siempre tuvo la fe, hizo lo correcto, pero por un momento en el que él actuó en su carne, ¡fum!, no entrarás a la tierra prometida. Él no lo sabía, pero cuando él bajó la mirada, hizo las cosas a la manera de él y no a la manera como Dios lo hizo, como Dios pedía que lo hiciera, tuvo una consecuencia. A Moisés en ese momento el pueblo lo estaba criticando, estaban murmurando contra él. Y él tenía mucha rabia contra el pueblo y ¡fum!, y les habló. Y aparte de eso, pues hizo las cosas como Dios no le dijo que las hiciera, ¿cierto? Y él, dejado llevar por esas emociones, hizo eso y la consecuencia fue: no entrarás a la tierra prometida. La mirarás de lejos, pero no vas a llevar a esta gente hasta allá. Lo va a hacer Josué. David tenía un deseo enorme por hacerle un templo a Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? No lo harás. Quien va a construir mi templo será tu hijo Salomón. Miren, mis hermanas, a veces nos podemos estar perdiendo bendiciones por actuar en nuestras fuerzas, por suplantar el puesto de Dios, por querer ser Dios. Y una cosa es que queramos ser Dios y otra cosa muy diferente es estar de parte de Dios. Cuando yo estoy de parte, eso significa al lado. Eso significa que yo observo y yo estoy ahí de acuerdo. Y estoy ahí atenta para actuar como Él dice que yo actúe. Pero cuando yo me pongo en lugar de Dios, yo lo estoy sacando a Él, lo estoy desplazando y soy yo quien está tomando el control. Evaluémonos, mis hermanas, y pidámosle al Señor que nos ayude a eso, a estar de parte de Él y no en lugar de Él. Es difícil, sí. Y para nosotras las mujeres yo creo que es más difícil porque ese es nuestro deseo, querer controlar, querer dominar. Y no nos digamos mentiras, mis hermanas, pero nosotras siempre decimos, tenemos la razón. El equivocado es el otro. Yo tengo la razón para estar enojada, tengo la razón para ponerme así, tengo la razón para reclamar, tengo la razón para desconfiar, tengo la razón para... Y nos llenamos de tengo razón, tengo razón, tengo razón. Entonces, ese tengo razón nos empodera, ¿para qué? Para actuar. Actuar. Y cuando Jesús nos dice que muramos a nosotras mismas, es en eso. En morir al derecho, a tener la razón, a no pelear por eso. Él lo hizo. Él se despojó a sí mismo. Y eso es lo que Él nos invita, a que nosotros hagamos lo mismo. Renuncia a su derecho, renuncia a tener la razón. Y véame a mí actuar. ¿Y cómo me fortalezco para
para renunciar a eso? En oración, en oración. Es la única manera. No existe otra manera. En oración y meditar en su palabra. No existe otra. Es la única. Y yo quiero que vamos para terminar a segunda de Pedro. Que me tire mucho. Capítulo 1. Dice, a partir del versículo 5, dice la palabra del Señor. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, perdón, sí, segunda de Pedro, sí. Permíteme un momentico. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermanas, el miércoles que Mari nos estaba leyendo esto y empezamos a leer más abajito, quedamos fue, mire la clave, no caer jamás. Pedro acá nos está diciendo que si procuramos estar firmes en esta elección, en elegir esos frutos y haciendo esas cosas, no caeremos jamás. Eso no es sorprendente. Eso no es lo que todo creyente quiere. Esa es la clave, mis hermanas. Acá el apóstol Pedro nos estaba diciendo, y Pedro era una persona que realmente su carácter era de carácter templado, ¿cierto? De carácter fuerte. Y él está diciendo, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no nos dejarán estar ociosos. Pero el que no tiene esas cosas es de vista corta, es ciego. Rebeca fue de vista corta en ese momento, no pudo ver más allá. Yo fui de vista corta en el momento en que estaba en esa sala de hospital con mi hijo. Y en muchas otras veces, ustedes, todos hemos estado de vista corta. Porque no hemos tenido abundancia de esto. Porque hemos quitado la mirada del que nos puede dar esto. Que es el Espíritu Santo, es el que nos da, es el que produce estos frutos en nosotros. Y él dice que si esto abunda en nosotros, no vamos a estar ociosos y vamos a estar firmes. Si esto está escrito aquí en la Biblia, hermanas, es porque es verdad. Porque yo podría decir, no, pero es que todos somos pecadores, es imposible no caer. Sí, pero si esto está aquí escrito, es porque si yo hago esto, este va a ser mi resultado. Y no porque yo no vaya a caer porque, uy, soy fuerte, no. Porque estoy en Él y Él es el que me sostiene. No por mí, es por Él. Porque Él en su infinita misericordia me arropa con todo esto para que yo no caiga.
Por eso el Señor Jesús dijo, no nos dejes caer en tentación. Por eso Él decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso Él decía, permanezcan en mí. Sin mí no pueden hacer nada, porque Él es el que lo hace. Peleemos la batalla de donde debemos pelear. No hagamos lo que no debemos hacer, porque vamos a fracasar. Pelear la batalla desde otro punto es fracasar. Peleamos la batalla desde la oración y desde la meditación de la palabra de Dios. Esas son las dos cosas que nosotros debemos hacer, no más. No más, todo el tiempo. Se nos ha dejado esas dos cosas y la verdad nosotros hacemos todo menos esas dos. Por eso es que reincidimos, nos falta fe, nos falta confianza, porque no nos concentramos en lo que Él dijo que nos debíamos concentrar. Por eso somos de vista corta, por eso no tenemos oídos para oír, por eso estamos llenas muchas veces de ansiedad, de preocupación, porque no peleamos desde donde debemos pelear. Que el Señor nos ayude, mis hermanas. Señor, damos gracias por tu palabra y te rogamos que nos ayudes, porque somos necias, porque queremos hacer cosas que no nos has mandado hacer, porque es verdad, Señor, nos encanta tener el control, nos encanta saber todo, tener todo milimétricamente planeado, queremos saber qué va a pasar, queremos saber cuándo va a ser. Perdónanos, Señor. Sé que esto no nos corresponde a nosotros, pero es la verdad. Queremos saberlo. Y renunciar a ese control cuesta demasiado, porque es desprendernos de lo que somos, de nosotras mismas. Cuesta, duele, y muchas veces no queremos. Pero tú dices que nos debemos desprender, porque eres tú quien debe crecer y nosotras menguar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Tú conoces los corazones y las mentes de cada una de las mujeres que están conectadas acá. Sabes nuestra lucha, sabes nuestras debilidades, sabes lo que nos cuesta soltar. Señor, ayúdenos. Y hoy te pedimos, Señor, si nosotras no somos capaces de soltar, arrebátanoslo, quítanoslo. Porque si eso impide que seamos más como tú, quítalo de en medio, porque muchas veces no somos capaces ni siquiera de entregarlo. Gracias de verdad por tu palabra y ayúdanos a esforzarnos, Señor, a meditar en ella y a buscarte en oración. Por favor, Señor, que no sean solamente unos días, sino que sea siempre. Porque es verdad, Señor, a veces somos muy esforzadas, muy valientes, muy juiciosas unos días y después todo va pasando. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos el día de hoy. El día de hoy ayúdanos a esforzarnos en pasar más tiempo contigo. Te lo rogamos y te lo suplicamos. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, mis hermanas, cuéntenme. Voy a dejar de grabar. Me cuentan quiénes hicieron el taller.